En estos 4 años en que por primera vez Andalucía lidera algunos rankings, parafraseando a un andaluz ilustre como Alfonso Guerra, Andalucía no lo conoce ni la madre que la parió. Bueno, eso es lo que nosotros deseamos, que la madre siempre nos conozca, pero sí es verdad que tenemos una vocación de liderazgo. Creo que nosotros queremos pasar de la estabilidad al liderazgo y creo que las grandes reformas que hemos hecho empiezan a dar sus frutos, ¿no? El hecho de que Andalucía haya pasado de ser un infierno fiscal, como lo era hace 4 años, a ser la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de España, solo superada por Madrid, y a pesar de que el gobierno no ha limitado, por ejemplo, quitar el impuesto de patrimonio, que lo habíamos quitado, bonificado al 100%, y ha sacado una nueva ley que vamos a recurrir al Constitucional. Pero a pesar de todo eso, pues ha habido un cambio. En temas de regulación también ha habido un cambio. Se ha hecho una comunidad que apuesta por el talento, que apuesta por la libertad, que apuesta por los inversores, que apuesta por facilitar que todo el que quiera crear empleo lo pueda desarrollar. Todo eso ha conseguido pues, que Andalucía, por ejemplo, hoy tengamos el dato de exportación y que previsiblemente, solo falta el mes de diciembre, tenemos hasta el mes de noviembre del año 22, pues superemos los 40.000 millones de euros y nos coloquemos como segunda comunidad autónoma exportadora. El hecho de que seamos líderes en turismo nacional, ¿no? Cuando era Cataluña hace tan solo unos años y ahora es Andalucía, el hecho de que seamos líderes en trabajadores autónomos, cuando era Cataluña la líder y ahora es Andalucía, el hecho de que el pasado mes de diciembre Andalucía creara más de la mitad del empleo de toda España. En fin, hay muchas cosas que podría contar que significa que Andalucía ahora es una referencia, es un gobierno serio, es un gobierno estable, es un gobierno además proactivo a la inversión y ha hecho que hayamos aumentado un 87% la inversión extranjera, productiva. En definitiva, todos estos datos lo que nos indica es que cuando tú haces reformas, cuando tú creas marcos de confianza, al final se crece económicamente, ¿no? Y es lo que nosotros estamos haciendo. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por avanzar, pero Andalucía es la tercera economía de España, con vocación de ser la segunda, incluso ser la primera. En el terreno fiscal que mencionaba al comienzo de esta respuesta suya, ¿hay más margen para seguir bajando impuestos? Bueno, nosotros teníamos varios objetivos. El impuesto de sucesiones y donaciones, que se bonificó en la pasada legislatura 4 meses después de llegar. Hemos ido reduciendo ese impuesto, también todo lo que tiene que ver con la actividad económica, actos jurídicos documentados, todo bajada también del IRPF en el tramo autonómico. Hemos, en definitiva, intentado modificar todas las figuras y todas las tasas que penalizan de alguna manera lo que es la inversión y el dinamismo económico. Pero claro, las figuras tributarias que tienen las comunidades autónomas son o bien son impuestos cedidos por el Estado, como es el de patrimonio, o bien son tasas propias, ¿no? Y ahí hemos llegado casi al límite. Estamos intentando perfeccionar alguna figura fiscal y algunas tasas públicas, pero ya el margen es menor. El impuesto que sí queremos quitar es el de patrimonio, porque tenemos un competidor al lado, que es Portugal, que como el resto de Europa no tienen impuestos de patrimonio, y eso nos penaliza mucho en Andalucía, donde hay muchos residentes extranjeros que pasan amplias jornadas en Andalucía, que quieren poner su domicilio fiscal en Andalucía y por tanto en España, pero que no lo hacen por culpa de... ¿Tienen aproximadamente medidos cuántos? Bueno, pues hay en Andalucía extranjeros que pasan, digamos, temporadas por encima de 3-4 meses, que tengamos controlado, porque evidentemente es difícil, pero que sí no han mostrado interés por poner su domicilio fiscal en Andalucía por encima de los 100.000. En esto de la política fiscal, la izquierda hace una traslación entre los impuestos que pagas, los servicios públicos que recibes. ¿Se puede hacer esa traslación tal cual? No es cierto. Hay comunidades autónomas que pagan más impuestos que Andalucía y dan peor servicio que Andalucía. Por lo tanto, esa traslación no es cierto. Y segundo, esto es muy sencillo. Los servicios sociales, lo que es la sanidad, la educación, la dependencia, que es responsabilidad de las comunidades autónomas, se pagan con lo que ingresamos. Cuanto más dinamismo económico haya, más ingresamos y más posibilidad de mantener esos servicios. Dentro de los servicios sociales, la sanidad, evidentemente, es un pilar, y yo tengo para mí que va a ser uno de los grandes debates en estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Yo sé que usted ha aumentado la inversión sanitaria en estos años, lo que se encontró, pero aún así, como en otras comunidades, está teniendo problemas. No sé cuál es el plan, cuál es el déficit. ¿Tienen al menos diagnosticado dónde está el problema? Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no?
fíjese usted que en la comunidad autónoma llevamos una década de desinversión en la sanidad, ¿no? Hemos alcanzado una cifra histórica que jamás se pensó, ¿no? La izquierda siempre pedía llegar al 7% de la riqueza de Andalucía invertida en sanidad. Bueno, nosotros hemos sobrepasado el 7,4%. Este año casi 14.000 millones de euros se invierte en sanidad en Andalucía, 13.820. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos intentando mejorar nuestra capacidad sanitaria. Pero estamos teniendo unos problemas serios. Uno de ellos es verdad que venimos de una inercia del pasado que no ha sido positiva porque se ha dejado de invertir. Nosotros en 4 años hemos inaugurado 5 hospitales, cosa que no tenía sentido, tenían que haberse construido antes. Pero tenemos un problema con el personal, un problema muy serio. Tenemos un problema porque no encontramos, estamos ahora mismo en una competencia brutal entre las distintas comunidades autónomas y entre los distintos países de la Unión Europea por los profesionales sanitarios. Hay especialistas que es que no, las bolsas están vacías, o sea, no podemos gastar, incluidos los médicos de familia, ¿no? Y eso significa que no tenemos capacidad de reponer la tasa de reposición, ¿no? De que se complete. A medida que se van jubilando, especialmente en atención primaria, no somos capaces de, no por falta de dinero, de recursos económicos, sino porque no encontramos a esos profesionales, a pesar de que hemos subido las guardias, hemos hecho un acuerdo de subida de salario, hemos estabilizado a 67.000 profesionales sanitarios que no tenían estabilidad laboral. Hemos hecho grandes mejoras para que se queden, pero tenemos un problema, no solo Andalucía, sino el conjunto. ¿Y cuál es la solución? Porque a mí de pequeña me enseñaron que de donde no hay no se puede No sacar. se puede. Bueno, yo creo que hace falta 2 cosas. Una, que haya más posibilidades de formar a médicos y a enfermeros, y al mismo tiempo también que el MIR, que es muy restrictivo, muy complejo, el gobierno central, pues lógicamente los amplíe. Hemos pedido que se amplíe el MIR y ha hecho oídos sordos. Y después otro problema que tenemos también con las notas, ¿no? O sea, los números clausus, las notas que se están poniendo son excesivamente complejas. Entendemos que medicina, sanidad en general... Pero, presidente, bajar la exigencia... No, pero es que la reflexión que yo hago, ¿no sería más razonable que fuéramos un pelín, bueno, por supuesto con nivel de exigencias académicas, un pelín más flexible para que pudiéramos tener más profesionales? Hay mucha gente con vocación que desgraciadamente no pueden estudiar la carrera que le hace feliz a ellos por 10 centésimas de punto, por un poquito en la nota, por una baremación que es minúscula, ¿no? Quizás en ese sentido tendríamos que repensar o reflexionar sobre si tenemos que ser tan exigentes, porque expulsan mucha vocación y mucha capacidad también. En el resto de España se sigue vinculando, aunque allí se intente pasar página, Andalucía, los ERES... Andalucía ha tenido, desgraciadamente, un gobierno que no ha creído en Andalucía, que no ha creído. Andalucía es un Fórmula 1, es una comunidad llamada a ser líder, pero lejos de propiciar que ese talento explosione, que ese talento tenga vía libre para generar progreso, bienestar, riqueza, lejos de eso, lo que ha hecho es atenazarla, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues economía pasiva. Oiga, mire usted, economía pasiva a través del sector público, ¿no? Y no dándole la libertad a que ese talento florezca, ¿no? Eso afortunadamente en Andalucía está cambiando. Es verdad que nos queda mucho por hacer, ¿eh? Mucho. En Andalucía todavía nos queda un largo trecho de progreso y de mejora, ¿no? Pero hay datos que a mí me hacen mucha ilusión, ¿no? El hecho de que Andalucía sea líder en trabajadores autónomos, superando a Cataluña, que tradicionalmente siempre ha sido la líder, y llevamos ya casi 3 años, camino de 3 años llevándolo. ¿Qué significa? Significa que mucha gente, mujeres, hombres, jóvenes, en zonas rurales, han decidido dar el paso y decir, oye, me voy a crear mi propio empleo. Y lo hace de manera autónoma y se crea su propio empleo. Oye, en algunos casos saldrá bien y en otros saldrá mal. Ese cambio de mentalidad es lo que a mí me ilusiona y queremos potenciar, ¿no? Y después nosotros ayudamos, evidentemente. Hay una parte de la sociedad que no podemos dejar descolgada. Las democracias se basan en franjas muy amplias de clases medias. Hay una parte de la clase media que lo está pasando francamente mal. Aquellos de rentas muy bajas que con la subida de la electricidad, del gas, no llegan a fin de mes y malviven. Si dejamos que se descuelgue de la clase media ese porcentaje de la población, estamos creando una sociedad que evidentemente no va a poder evolucionar ni progresar, como ocurre en otros países donde vemos grandes diferencias sociales.
Por eso es muy importante en estos momentos delicados de vulnerabilidad de esos sectores ayudarlo para que no se queden descolgados, para que sigan ahí, para que sigan en esa parte de la sociedad, para que puedan seguir produciendo, sigan seguir viviendo y puedan seguir consumiendo y sigan cohesionada la sociedad, ¿no? Porque si no si rompe esa cohesión, ya hablamos de lo que quieren hablar ellos, de ricos y pobres, de esas diferencias, lo que a veces una parte de la izquierda quiere fomentar y yo no. Yo lo que quiero es que todo el mundo progrese, yo lo que quiero es que hacer posible cuanto más gente pueda generar riqueza y ganar dinero y mejor para todos, ¿no?